Bienvenidos, es un gusto recibirlos nuevamente en nuestro programa Agenda País. En esta ocasión, Noche de Senadores, un programa de la Universidad Tecnológica, del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica, en la que pretendemos hacer análisis y, por supuesto, presentar propuestas a los diferentes problemas que tiene nuestro país. En esta ocasión queremos trabajar el tema deuda, déficit fiscal y deuda pública, ¿verdad?, que son los grandes retos económicos que tiene nuestro país. Quiero invitarlos a que veamos el reportaje que hemos preparado especialmente para este tema. Déficit fiscal y deuda pública, los grandes retos económicos de El Salvador. El déficit fiscal es quizá uno de los mayores retos económicos para el futuro inmediato. Se aproxima al 3% del Producto Interno Bruto, récord en la historia económica de El Salvador. La deuda pública total del país llegó a $18,974.68 millones de dólares al cierre del 2018, reportando un crecimiento del 3.3% en contraste con el crecimiento del PIB anual a precios constantes de 2.3%. La deuda pública total como porcentaje del PIB es de 76.5%, constituyéndose en el otro gran reto económico. Déficit fiscal y deuda pública caminan de la mano. Son causa y efecto a semejanza de un presupuesto familiar o empresarial. La situación se agrava considerando el potencial de crecimiento del PIB en El Salvador, que se estima en 2%, y las proyecciones no optimistas de la economía mundial, específicamente la de nuestro principal mercado y receptor de mano de obra, los Estados Unidos de América, para el año que transcurre y para el 2020. Ese déficit fiscal que el país padece implica necesariamente que el Estado ha gastado más dinero del que tenía disponible. Y esa diferencia negativa debe pagarse, ya sea por la vía de una mayor recaudación o con un menor gasto, de la misma manera que cualquier salvadoreño toma decisiones en la economía familiar. Pero, en el caso de una nación, las decisiones que puedan tomarse traen consigo costos políticos y sociales que, en una dinámica electoral y electorera permanente como la nuestra, no siempre existe la disposición de hacerlo. Pareciera ignorarse a propósito que la viabilidad económica país pasa necesariamente por la reducción del déficit fiscal. La deuda pública y el déficit fiscal son considerados los mayores obstáculos para el desarrollo y constituyen, en sí mismos, un círculo vicioso del que es difícil salir. Una medida en ese camino fue la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tiene entre sus propósitos la reducción de la brecha entre el gasto y los ingresos del Estado y acelerar el crecimiento de la economía, pero las exigencias y las expectativas no se han cumplido. Durante los últimos 15 años, se han realizado reformas fiscales importantes. La carga tributaria ha aumentado de 14.5% del PIB en 2005 a 18.2% en 2018. Pero, a pesar de ese incremento, se continúa afirmando que, con la actual carga tributaria y el uso deficiente de los recursos fiscales, es virtualmente imposible que el país y sus habitantes tengan la posibilidad de contar en primera instancia con el potencial que en sí mismo constituye un mayor ingreso personal disponible. El nuevo gobierno deberá manejar esa situación y, para ello, requiere lograr acuerdos con las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Deberá construir gobernabilidad y evitar la polarización política si quiere evitar el riesgo o amenaza de un impago selectivo, como sucedió en 2017 cuando cayó la calificación de riesgo país. Luego de la reforma del sistema de pensiones, las calificadoras de riesgo internacionales mejoraron relativamente la percepción país, lo que podría ayudar a la colocación de bonos emitidos por el gobierno de El Salvador en los próximos meses. La imagen que reflejen las nuevas autoridades en la comunidad financiera internacional será trascendental para las relaciones comerciales y financieras internacionales y específicamente
para la futura inversión extranjera directa en El Salvador. Ya hemos dicho antes que el diálogo es necesario para alcanzar un acuerdo de nación para el desarrollo que priorice la construcción de un verdadero pacto de responsabilidad fiscal como producto de un proceso participativo. Ese es el tema de coyuntura en discusión hoy en Agenda País. Muy bien, quiero presentarles a los senadores que nos acompañan esta noche en el análisis de este tema. Tenemos con nosotros al doctor Alberto Arene. Él es economista, es también analista, tiene una licenciatura en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene estudios doctorales en Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, y también tiene estudios latinoamericanos en Gobierno, Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Texas en Austin. Fue presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva. Alberto, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido al programa Agenda País. Gracias, Nelson. Gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Rafael Rodríguez Lousel. Él es licenciado en Economía de la Universidad de El Salvador. Es Master of Arts de Yale University en Estados Unidos, con estudios sobre economía social de mercado por la Fundación Konrad Adenauer. Es director de estudios económicos y sociales de la Universidad Tecnológica de El Salvador y miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Reserva. Fue secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, también superintendente del sistema financiero, director del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva y de FUSADES, y cuenta con amplia experiencia como consultor y asesor empresarial en las juntas directivas de instituciones estatales de fomento, desarrollo e inversión, así como en foros internacionales. Buenas noches, gracias por invitarme, señor Muchas rector. gracias a usted, don Rafael, por acompañarnos. Quiero iniciar este programa haciendo referencia a un documento que tuve la oportunidad de encontrar, que se llama Por un acuerdo fiscal justo, transparente e incluyente, que tiene fecha abril 2018 y fue elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Quiero pedirle su comprensión porque voy a leer unos 3 párrafos. Dice así: el mayor problema de la política fiscal salvadoreña ha sido su incapacidad de convertirse en una herramienta para la democracia y el desarrollo. Los servicios públicos son de baja calidad y cobertura, lo que provoca altos niveles de exclusión y desigualdad. La carga tributaria es baja y regresiva. Los niveles de déficit fiscal, el desorden financiero ocasionado por el uso inadecuado de las letras del Tesoro, así como el costo provisional, hacen que los actuales niveles de deuda pública sean insostenibles. La política fiscal debe ser el reflejo del tipo de sociedad y de Estado que desea la mayor parte de la población salvadoreña, por lo cual ese acuerdo debe ser el resultado de un consenso entre diversas expresiones de la sociedad. Tengo algunos datos, Alberto, que dice que en Latinoamérica El Salvador es el 4º país más endeudado, con el 76.3% del Producto Interno Bruto, según datos del Banco Mundial en el año 2018. Venezuela está en primer lugar, con el 80%, pero todos sabemos que Venezuela ya está en una etapa de impago, ¿verdad? El Salvador no está muy lejos de Venezuela, de 73.3 a 80.9 es muy poco. Pero lo que me parece también sorprendente es que la deuda de Honduras es 43.8%, ¿verdad? Y la de Guatemala es todavía inferior, 23.7%. Sabemos que el déficit fiscal son enemigos del desarrollo. Ahora,
para poder ubicar a nuestros amigos televidentes en el contexto, ¿verdad? En términos muy generales, ¿cómo es que ha llegado El Salvador a estas circunstancias? O sea, entre gobiernos anteriores, decisiones equivocadas, deficientes administraciones, ¿por qué tenemos este panorama nosotros de un déficit fiscal tan alto y de una deuda pública que supera el 75%? Bueno, esa es una gran pregunta que vamos a tratar de contestar en pocas líneas. Sí. Esto tiene que ver, yo diría ya, con el esquema o modelo, si es que podemos llamarle así, de desarrollo o de crecimiento o de la actividad económica impulsado sobre todo en la posguerra. Es un esquema donde básicamente, como yo lo he dicho en varias ocasiones, nos insertamos a la globalización al revés, exportando mucha gente y pocos bienes y servicios. Este es un modelo de crecimiento cada vez menor, liderado por el consumo y las importaciones, no por la inversión, la producción y las exportaciones, que condujo a un déficit comercial creciente, es decir, la relación entre las importaciones y las exportaciones, que la proyección ya para este año es de un 23% del PIB, lo que es enorme, y condujo el bajo crecimiento aunado a la falta de una reforma fiscal integral, condujo a unos déficits fiscales crecientes, es decir, la relación entre los ingresos fiscales y los gastos o los egresos. Esto fue financiado entonces con deuda pública. De la misma manera como son las remesas que financian y hacen posible el déficit comercial enorme, es la deuda pública la que financia el déficit fiscal. Por lo tanto, estamos hablando de una macroeconomía que no solamente está desequilibrada por el lado del comercio exterior, pero también por el lado de las finanzas públicas. Y el crecimiento lento tampoco ayuda. Eso para intentar resumir un tema muy complejo. Pero esto, yo comprendo el enfoque macroeconómico, pero aquí hay funcionarios, aquí hay políticos, aquí está el Ejecutivo, aquí está la Asamblea Legislativa, aquí hay actores que son los responsables de lo que estamos hablando nosotros en este momento. ¿Qué ha pasado con nuestros gobiernos y con nuestros parlamentos? ¿Han tenido una visión de corto plazo? ¿Han existido fuerzas dominantes en el mercado que nos han llevado a dinamizar sectores más de servicios que sectores productivos? ¿Cuál ha sido el rol de estas personas en la situación que vive actualmente nuestro país? Yo creo que es una combinación de aspectos. Primero, hay una situación objetiva donde ya desde la guerra salieron muchas personas, el éxodo de los salvadoreños que continuó y que nos produjo unas remesas familiares crecientes. Esto llevó a que las actividades comerciales importadoras y las actividades financieras, sobre todo también después de la privatización de la banca, es donde la rentabilidad del capital y de las inversiones tendía a ser mayor y a recuperar la inversión en tiempos más cortos, ¿verdad? Por el otro lado, una visión inicial, diría yo, poco ilustrada, para usar una palabra diplomática, donde El Salvador sería un gran shopping mall y un centro financiero, y entonces no hubo preocupación para impulsar la política sectorial productiva en la agricultura, en la industria, en los servicios, etcétera. Y es un poco como dejar al país que evolucionara según las fuerzas del mercado, y donde estaba precisamente la mayor rentabilidad. Se desmanteló el Ministerio de Planificación ya en la época de Calderón Sol, y entonces en estas condiciones la economía se fue pues como
adaptando a esos señales de mercado con funcionarios, dijéramos, muy vinculados de alguna manera, algunos de ellos, a determinada visión y determinados intereses en el sector comercial y financiero. Entonces, en la medida en que en los primeros años hubo un crecimiento mayor, 5 o 6%, por el rebote, porque veníamos de la guerra, y en la medida en que las remesas siguieron creciendo, y eso te permitía complementar el déficit, o financiar el déficit de la familia y de la balanza de pagos o la cuenta de capital, pues entonces fue una política, dijéramos, acomodada, ¿verdad? Que en la medida en que se lograba como financiar ambos déficits, el comercial por la vía de las remesas y el fiscal por la vía del endeudamiento. Claro, ya en la medida que el tiempo fue pasando y que además vino la reforma de pensiones, en la medida en que determinados intereses populistas de cara a lo electoral tuvo una presencia mayor, sobre todo tal vez después del presidente Saque en adelante, pues entonces eso todavía aumentó el gasto mayor y aumentó el déficit y el nivel de endeudamiento. Finalmente, las cuentas nacionales quedaron rezagadas, no se habían actualizado, y con la actualización, según las últimas normas pues, del Fondo Monetario Internacional, resultó que el PIB, el Producto Interno Bruto, la suma de los bienes y servicios producidos en un año, fue sobrevalorada. Al disminuir entonces el valor real del PIB, la relación déficit fiscal, PIB y sobre todo deuda pública y PIB pues aumentó, y así aumentamos 8 o 10 puntos de un solo pues la deuda pública. Eso es un intento de responder a una pregunta compleja. Es muy amplia, yo lo comprendo, y efectivamente una de las observaciones del Fondo Monetario Internacional en la última visita que hizo al país aconsejó ir disminuyendo esa visión a corto plazo que tiene El Salvador, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestra visión es de la siguiente elección, ¿verdad? Y luego la siguiente elección, esos programas, y tú lo mencionabas, al no tener un ministerio de planificación, eso limita mucho, ¿verdad? Que el país pueda proyectarse a mediano y a largo plazo. Llegamos hasta aquí en este primer bloque, amigos. Vamos a ver algunos anuncios comerciales y luego regresamos en un momento. Criminología. Dirección de Talento Humano. Administración de Negocios. Banca y Finanzas. Administración Financiera. Auditoría Forense. Auditoría Tributaria. Auditoría Gubernamental. Estudia con nosotros porque puedes ser mejor. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando asumimos el propósito de cometer 0 errores en lo que hacemos. Eso es excelencia. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bueno, bienvenidos a este segundo segmento en el que estamos discutiendo el déficit fiscal y la deuda pública. Quiero preguntarle al licenciado Rafael Rodríguez Lausel, en la mayoría de los casos, la deuda pública busca que sea para proyectos y para inversiones y no para el gasto corriente de lo que tiene
el país. Yo recuerdo a Gerson Martínez, cuando era diputado de la Asamblea Legislativa, tuvo una iniciativa de desarrollar con algunas universidades un equipo de trabajo que le diera seguimiento a todos los proyectos que requerían inversión a través de la deuda pública para saber cuál era su tasa de retorno. Porque se supone que todos estos proyectos, si bien algunos son de carácter social, ¿verdad?, y la forma de medirlos es diferente de otro tipo de proyectos, como cuando usted hace inversión en una represa, ¿verdad?, que va a tener un desempeño o un funcionamiento. La pregunta también es bien amplia, de lo que usted conoce, ¿en qué es que este país ha invertido, o no sé si el nombre es gastado, la deuda pública que tenemos que pagar todos los salvadoreños? Sí, señor rector, mire, utilizando el término el último que usted empleó, ¿en qué ha gastado? Esa es la palabra correcta, no es en qué ha invertido. Porque si hubiéramos invertido, otra cosa sería. El presupuesto del gobierno es como un presupuesto familiar, como un presupuesto de una empresa. Estamos hablando de ingresos, estamos hablando de gastos y al final resulta un saldo que ese es deuda. Y en la medida de que no haya una inversión que sea necesariamente productiva, va a ser difícil para el gobierno actual y para el que viene todavía más el poder afrontar la deuda. Tenemos nosotros, yo voy a recurrir a algunas cifras para no equivocarme en cuanto a números. El déficit fiscal con relación al Producto Interno Bruto anda en 2.7 en el 2018 y se prevé que puede pasar a 3.7% dependiendo con relación al PIB, dependiendo cómo se maneje el gobierno en materia de hacienda pública. La deuda pública total, 19.974.58 millones. Eso significa que la deuda pública, lo que quiero dar a entender, ojalá me pueda explicar, es que la deuda y el déficit es causa y efecto, depende cómo se vea. Si el efecto puede ser la causa o la causa puede ser el defecto. La cosa es que es como manejar, como para un presupuesto familiar, es como manejar una tarjeta de crédito. La verdad que si no se cubre en el año los gastos, producto de ingresos, se recurre, y es más, se recurre mes a mes a la tarjeta de crédito. Y esto lo que está significando es una deuda pública constante y creciendo, en incremento. El crecimiento del 3.3 con relación al PIB en 2018, o sea, a precios constantes, es de 2.3 o 2.5. Ayer yo miraba... El crecimiento del PIB. Sí, el crecimiento del PIB, según estimaciones oficiales, de 2.3 o 2.5, pero ayer veía unas cifras, llamémosle bondadosas, en el sentido de que nos dan un 2.5 para el año que acaba de terminar, 2018, y estoy hablando del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de organismos internacionales que estiman que andaremos por el 2.5. Ahora bien, la deuda pública, y este es un problema que yo quiero enfatizar, la deuda pública total, si bien es cierto, se estima en 76% del PIB, eso incluye pensiones. Y eso es el problema. Sin pensiones no alcanza el 50% del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces aquí el problema es que entre más la población envejece y más se va yendo a jubilaciones y la carga es cada día más abultada. La carga tributaria durante los últimos, y este es un punto que podría ser positivo, en los últimos 15 años con respecto al Producto Interno Bruto, ha aumentado de 14.5 la carga tributaria, de 14.5 a 18.2. O sea, en 15 años son 4 puntos. Y eso es a nivel internacional, por lo menos a nivel latinoamericano, es significativo.
que haya aumentado en 4 puntos la carga tributaria. O sea que pareciera que podríamos decir, bueno, hoy estamos en 18.5 y estábamos en 14.5, que bien, estamos recaudando más, pero el problema al final de cuentas no es el equilibrio fiscal. O sea, el per se no es ese es el punto, sino cómo es que hasta cierto punto se conduce la finanza, la transparencia en el gobierno. Yo digo que es el problema más de calidad, en el sentido que es el manejo de la finanza pública que de cantidad. Ahora, usted acaba de mencionar un término, eficiencia. ¿Qué tan eficientes han sido los gobiernos en la administración de los recursos financieros de los salvadoreños? Así a boca de jarro, maestro, ¿Sí? mal. Ajá. Mal, y estamos hablando de los últimos 30 años, de lo que yo he podido consultar así de cifras cercanas. En los últimos 15 años el problema de la eficiencia, eficacia en la conducción de la cosa pública, de la hacienda pública, ha sido bien deficiente. El problema así es, ¿cómo es que los políticos manejan la cosa pública? Bueno, yo tuve acceso a un decreto que se hizo el año pasado, el 172, donde en la Asamblea Legislativa, con los votos de todos los partidos políticos, se exoneraron todas las responsabilidades de renta del año 2014 y del año 2015. Se le mandó una orden al Ministerio de Hacienda que suspendiera todas esas investigaciones y que no se recopilara toda esa cantidad de recursos o se recaudara toda esa cantidad de recursos. Quiere decir que los políticos administran a su libre albedrío qué van a hacer con los recursos o con los fondos de los impuestos de nosotros. Yo digo que es el problema mayor. A mí me agradó desde un principio, me llamó mucho la atención este tema, porque lo que es el déficit fiscal y lo que es la deuda pública son temas que deben de ser del conocimiento público. Sí. Y hay algo que se ha estado enfatizando últimamente y que lo está prometiendo el próximo gobierno, ojalá se pueda, es la participación ciudadana. Por ejemplo, al momento de presentar el presupuesto, en la Asamblea debería haber un acceso para que los ciudadanos puedan, es más, si se puede antes, conocer del presupuesto de la Nación. En el Pleno no van a permitir que uno diga yo no estoy de acuerdo con ese gasto, pero debería ser. En la introducción del estudio del Instituto Centroamericano de Finanzas habla acerca de eso, ¿verdad? Habla acerca de la transparencia. Alberto, El Salvador tiene que pagar casi 2.500 millones de dólares entre el 2019 y el 2024, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional insiste en que es necesario un ajuste fiscal. Y en palabras de Anina Carare, que fue la jefa de la misión del Fondo Monetario, dice ella que urge un acuerdo fiscal. ¿En qué consisten las medidas que propuso el Fondo Monetario Internacional y en qué consiste, y la pregunta es bien amplia nuevamente, Alberto, ¿en qué consiste la urgencia de ese acuerdo fiscal? Bueno, dada la tendencia creciente de la deuda pública que habrá superado ya el 74% tal vez ya al terminar este año, según las proyecciones, cuando un país de economía, un país de pequeñas economías abiertas y además dolarizadas, algunos estudiosos dicen que no debería pasar esa deuda de 45 a 50% del PIB, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar en 74, 75. Sí. Es decir, es enorme. Además que es insostenible porque con un nivel de crecimiento promedio de 2%,
no se puede. Eso, por supuesto, determina ingresos fiscales también, el crecimiento. Entonces, esto se ha venido postergando y es el momento ya de contener gastos, sobre todo innecesarios. Hay temas de subsidios mal focalizados, hay empleados públicos que se contrataron en exceso, no digo yo que todos, hay proyectos de inversión resultado de endeudamiento cuya ejecución son bien lentos y eso también nos afecta, hay evasión y elusión fiscal, entonces es el momento, el país ya no puede seguir esperando a continuar esta espiral de endeudamiento, hay que reformar el sistema de pensiones, porque eso contribuye muchísimo, pero esto implica entonces, aunque tenga una serie de costos, ver cómo se aumentan los ingresos y cómo se reducen los gastos, por lo menos en un punto del PIB cada uno, que es la recomendación. Y ya no hay más tiempo para continuar posponiendo esto, porque esto afecta no solamente la liquidez del país, pero también afecta los tipos de interés, en la medida en que, no solamente en los que se financia el Estado para financiar su deuda, pero también los particulares y las empresas internamente. Entonces, y esto es carísimo, ¿verdad? Se aumenta el riesgo financiero y al aumentar el riesgo financiero los tipos de interés suben en un momento donde la tendencia a nivel internacional es a que suban los tipos de interés precisamente por las políticas de la Reserva Federal. Entonces eso puede tener efectos muy grandes en la economía y es el momento de tomar partido. Pero a veces hay un enfoque, desde mi punto de vista, demasiado centrado solo en las finanzas públicas y no en la economía real, ¿verdad? Es decir, voy a decir, si nuestro PIB es de, 27.000 millones de dólares y la deuda pública es casi 20.000 millones, bueno, si nosotros produjéramos 50.000 millones de dólares, la deuda pública serían peanuts, cacahuetes, ¿verdad? O sea, si nosotros creciéramos a 5 o 6% anual, esa deuda puede ser más sostenible si además hacemos las demás cosas que se tienen que hacer. Entonces, esta es una visión, a mi juicio, desbalanceada y no salimos de este. En última instancia, el problema es un problema de que el país consume más de lo que produce, ¿verdad? Llenamos las cuentas y las equilibramos, por supuesto, por las remesas. Pero el problema está, a mi juicio, en la creación de riqueza. Esto me lleva a que no hay solución tampoco al problema de las pensiones si el país no crece mucho más, pero además con una base ancha, incorporando a los pequeños agricultores y medianos, a los pequeños y medianos artesanos, industriales, etc. Es decir, solo con empleos decentes, creados en la esfera productiva de bienes y servicios, puede entonces haber empleos y salarios decentes que coticen al Seguro Social y a las AFP y que entonces en un pastel mucho más grande sea posible que el sistema de pensiones pueda funcionar. Porque teniendo prácticamente a lo sumo un 25% de la población económicamente activa que cotiza, no es sostenible ningún sistema de pensiones. Bueno, el número que se ha dado últimamente es que 7 de cada 10 están en la economía informal. Así es. Entonces, si no avanzamos en la economía formal, en la economía real, no hay solución tampoco al problema de la creación de empleo decentes y salarios decentes, al tema de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, ¿verdad?
Y entonces eso nos daría unos ratios, unas relaciones mucho más manejables, dijéramos que se trate del déficit fiscal en relación al PIB, porque el PIB crecería, porque los ingresos fiscales resultado del crecimiento serían mayores, porque ya no representaría las pensiones un porcentaje tan grande del gasto, etcétera. Lo mismo con la deuda pública, comenzaríamos a tener un superávit primario, como se llama, para poder pagar más deuda, irla reduciendo, pero eso no se puede hacer a tasas de crecimiento del 2 o 2.5%. Y en ese sentido tenemos que atacar todo lo que afecte las finanzas públicas, pero también todo lo que afecte la producción y las exportaciones. ¿Por qué digo esto? Porque el mercado interno es así de chiquito y si crece exponencialmente va a ser así. O sea, entonces no podemos crecer hacia adentro, tenemos que crecer sobre todo hacia afuera y esto nos lleva entonces a la transformación de este modelo que debe ser un modelo de crecimiento liderado sobre todo por las exportaciones y esto implica transformar la economía. Yo entiendo que el Fondo Monetario Internacional dice, antes de desarrollar estos tipos de proyectos que le lleve a tener habilidades, capacidades, competencia, ¿verdad? Para poder exportar más, ¿verdad? Para que el desbalance que tenemos en este momento lo podamos hacer, se requiere primero ordenar la casa. Así es. ¿Verdad? Entonces viene y dice el Fondo Monetario Internacional, yo propongo un aumento de 2 puntos al IVA, que ningún partido político lo quiere hacer porque pasamos siempre en campaña política. Dice el Fondo Monetario Internacional, introduzcan el impuesto predial. El Salvador es el único país en Latinoamérica que no tiene impuesto predial. Habla del impuesto patrimonial también, ¿verdad? Que por diferentes razones dejó de existir aquí en el país. Pero también en el siguiente bloque vamos a hablar sobre la evasión, que tú lo comentaste, ¿verdad? Si realmente nuestro país se enfocara en que la evasión y la elusión, ¿verdad?, no fueran de la magnitud en la que son, siempre estaríamos en problemas, pero es muy probable que la magnitud de esos problemas no sea la misma que estamos viviendo en estos momentos. En unos minutos regresamos con el tercer bloque. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre la palabra tirria. ¿Qué significa la palabra tirria? Según el diccionario de la Real Academia Española, es manía, odio u ojeriza hacia alguien, disgusto, enojo. De poco uso se define como porfía repetida. Esa persona me tiene tirria, o sea, odio. Siente tirria porque le llamó la atención la maestra. Siente enojo. Quieren hacerle daño por tirria. Esta expresión en Nicaragua significa por venganza. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bienvenidos nuevamente, estamos en el tercer bloque de nuestro programa Agenda País, en su edición de Noche de Senadores, en el que estamos discutiendo temas de déficit fiscal y deuda pública, ¿verdad? Que es el reto, el problema que tiene nuestro país. Licenciado Rodríguez Luxel, Alberto bien dice que nuestro país es de los de menor crecimiento en América Latina, con el 2% en promedio, ¿verdad? Ya hemos hablado del elevado déficit fiscal y la alta deuda que tenemos. Ya lo mencionaron también, 19,000 millones de dólares, ¿verdad? El año pasado los ingresos fueron 5,055 millones de dólares en el 2018, de los cuales el 95%
según fuentes del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, provienen de los impuestos, ¿verdad? En ellos, el Ministerio de Hacienda reporta una evasión del IVA del 18%, ¿verdad? Yo estuve haciendo un cálculo porque entré al ministerio y pude ver algunos números que entre el año 2009 y el año 2016, la evasión del IVA representa casi 6,000 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cómo los gobiernos, sabiendo el nivel de evasión que existe, no desarrollan proyectos, actividades, modelos de gerenciamiento? O sea, si tuviéramos dinero en sobra está bien, ¿verdad? Pero nosotros estamos con una cantidad de necesidades sumamente grandes, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Es una falta de voluntad o es una falta de eficiencia? Porque quiero agregar algo que yo se lo escuché al exministro Cáceres, ministro de Hacienda. Lo escuché decir que todo el trabajo que se tenía que hacer para lograr recaudar todos estos fondos requería de mucho recurso y de mucho tiempo y de mucho trabajo, en el que la tasa de retorno iba a ser muy baja y que por eso prefería que las cosas siguieran como estaban. ¿Comparte usted esa idea? Mire, señor rector, este tema fiscal es sumamente amplio. Hablando del manejo de los ingresos y gastos de la cosa pública, por decirlo así en términos generales, ese ha sido el problema y seguirá siendo el problema. Porque la gente todavía no tiene una idea de la magnitud del problema. O sea, fíjense que yo recogí unas cifras el día de ayer. Existe un gap fiscal de 800 millones. Gap fiscal significa que ya fue aprobado ese deficiencia de recursos a principios del 2019 por la Asamblea, pero no ha sido rectificado. O sea, todavía llevamos chineando todavía una cantidad que es considerable. Vaya, hablando del futuro gobierno, yo creo que eso es lo importante, lo que viene, no el problema que tenemos acumulado. El nuevo mandatario recibe un sistema tributario a semejanza, porque lo mencionaron, en un programa que se le podría haber llamado el primer tomo al asunto fiscal. Hay un joven, lo han de conocer ustedes, Ricardo Castaneda, que él mencionó que el nuevo mandatario está recibiendo un regalo envenenado. Me encantó el término, porque aproximadamente 4,000 millones en el mediano plazo van a tener que ser cancelados en algún momento. 4,000 millones de dólares, para que vean la magnitud del problema, de los cuales, como dije, 800 millones son del corriente año que ya fueron aprobados en la Asamblea y tienen que ser rectificados. Entonces, el problema en sí de la deuda pública es, yo creo que la solución lógica, lo van a considerar que, bueno, se inventó la vía azul, ¿verdad? Pero solo el crecimiento en El Salvador, con la excepción de Nicaragua, últimamente por las cosas que ya conocemos, es el de crecimiento más bajo. Tenemos el potencial en sí, eso está determinado por metodología que ha recomendado el Fondo Monetario y el Banco Internacional. El potencial de El Salvador es 2%. Ese es el potencial. Y bueno, hemos llegado al 2.5%. Y la verdad que para pagar deuda, así como en un presupuesto familiar, lo que tenemos que hacer, no trabajar más, recibir más ingresos. O nos aumentan el salario, o tengo doble trabajo, lo que sea, pero todo se resuelve con mayor crecimiento. Pero ese es el potencial bajo el esquema tradicional que hemos seguido. Sí. Pero ese esquema tradicional, Alberto, lleva 15 años. Correcto. O sea, no llegamos ni al 3% en los últimos 15 años. ¿Y cómo vamos a resolver nuestra deuda y nuestros gastos corrientes año con año si no aumentamos el crecimiento? Yo no veo la forma. Al final uno siente que este es como un círculo vicioso, ¿verdad? Vicioso. En el que si no invertimos,
no desarrollamos habilidades, si no desarrollamos habilidades no tenemos mayores ingresos, seguimos con un déficit entre ingresos e ingresos. Yo aquí tengo una declaración del exministro de Economía, Tarsi Salomón, que dice: no tenemos un modelo de simplificación tributaria para incluir a la micro y a la pequeña empresa. Y representa el 70%, ¿verdad?, del subempleo que se da en este país. A mí, en lo personal, me parece una irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, muchas veces quizás se piensa que el trabajo va a ser demasiado grande o demasiado sacrificado y tomamos por opción la solución más fácil, y en el 99% de los casos la solución más fácil es equivocada. Ahora, este gobierno, en estos 10 años, Alberto, ha aumentado 37,000 empleados, sin tomar en cuenta, porque no los tomé en cuenta, a más de 8,000 que fueron incluidos docentes en el programa Educo, ¿verdad? Ahora, esta tendencia o esta moda, si le queremos llamar así, no es solo del Ejecutivo. Las alcaldías también en este mismo periodo aumentaron 12,000 plazas, ¿verdad? Claro, por eso el FODE necesita que le aumenten 2%, ¿verdad? Porque ha habido toda esa contratación de personal que no sé si eso le da una mayor eficacia. Ahora, a esto hay que agregarle que El Salvador es de los países que más gasta en salarios en el sector público, 9% del PIB, cuando el promedio en Latinoamérica ronda el 7%, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las razones, Alberto, por las que tenemos un Estado con tanta grasa? Bueno, yo creo que tiene que ver con la calidad del liderazgo político, ¿verdad? En última instancia, es un liderazgo poco formado, de poca visión estratégica. Hay excepciones que confirman la regla, y además ha sido hasta ahora una sociedad civil que no ha elevado el nivel de la discusión, ¿verdad? Ahí entran diversos sectores, entran también las universidades, etcétera. Entonces los políticos no han tenido una contraparte lo suficientemente también de peso para desafiarlos, ¿verdad? Y hablar más claro sobre la mediocridad en la conducción del país en estos años, ¿verdad? Desde los acuerdos de paz en adelante. Entonces, como que nos acostumbramos a este nivel de incapacidad, y ahora esto ya está haciendo aguas y se necesita, sin lugar a duda, un viraje. El viraje tiene que partir de una visión y de una estrategia más de mediano a largo plazo, aunque atendiendo los problemas urgentes, pero pasa por muchas cosas que han sido identificadas precisamente en el programa. Yo creo que esto implica, si hay por lo menos un primer acuerdo de visión y estrategia entre el nuevo gobierno y las fuerzas políticas, eso le daría, y sobre todo con una visión realista y moderna de cómo conducir la economía y el país, le daría una certidumbre a los mercados y a los organismos internacionales para entrar en una renegociación, una reestructuración de la deuda pública de tal manera que podamos tirarlas a plazos mucho más largos y ojalá con tipos de interés menores de los que tenemos. Probablemente esto implicaría meter en esa deuda la misma deuda del FODES y de las municipalidades, ¿verdad? Pero no para aumentar FODES, sino que más bien para entrar entrar a fondo a un nuevo manejo de las finanzas municipales que también se requiere, que es fundamental. E implica, por supuesto, entrar a los temas de un ajuste que puede ser en los 2 o los próximos 3 años máximo, pero sobre todo cómo vamos a incorporar al sector informal, cómo vamos a evadir la evasión y la ilusión, cómo vamos a entrar ¿cómo se llama?, al impuesto patrimonial, pero también cuidando las finanzas de las empresas en términos de
de impuestos de tal manera que no desincentivemos la inversión y matemos a la gallinita de los huevos de oro, sí, que es precisamente la inversión y sí, el crecimiento. Esta semana leí yo un Twitter en el que el presidente electo decía, cada semana salen con una sorpresa nueva, generalmente de decenas de millones de dólares, sin decir de dónde saldrán. Más de 100 sorpresas entonces antes del 2021. El Salvador no puede sobrevivir con este tipo de alianzas. Y a manera de ejemplo, 180 millones son los que se le quieren ahora proponer de fondo para la Fiscalía. 57 millones de dólares para el retiro de la PNC, donde policías con 25 años de servicio y 50 años de edad se estarían jubilando con más de $350,000 cada uno de ellos, ¿verdad? Así está. 95 millones de dólares son los del FODES. Y se acaba de aprobar un préstamo por 200 millones de dólares de crédito para las municipalidades. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Quiero cerrar este segmento con otro apartado que encontré en el informe del Instituto de Estudios Financieros, donde realmente lo que dice que el país lo que necesita es desarrollar la transparencia, como lo decía usted, y también Alberto, en la creación de una política nacional. También piden que haya combate a la corrupción, que exista un gobierno abierto, así como una política de datos abiertos, además de buscar mecanismos de participación ciudadana, que ya usted también lo dice, y rendiciones de cuentas que acerquen y legitimen el quehacer de la administración pública frente a la sociedad. Con esto cerramos el tercer bloque. Volvemos con las conclusiones y recomendaciones de nuestros panelistas invitados para este programa. Ya regresamos. Podemos ser mejores transformando la corrupción en integridad, con ética y transparencia. Nuevas maestrías en auditoría, tributaria, forense, gubernamental. En la Universidad Tecnológica creemos que podemos construir una mejor sociedad, formando profesionales especializados en la prevención, identificación y combate de la corrupción en los sectores público y privado. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a nuestro último bloque, en el que dejamos el espacio a nuestros invitados, a nuestros senadores, para que puedan concluir y proponer sobre la temática que hemos conversado en este programa. Licenciado Rodríguez Loucel. Yo he hablado de idea de magnitud en términos de empleo, porque lo que abunda aquí es la población, ¿verdad? O sea, eso hasta lo exportamos, pues. Son 12.500, se dice 12.500 plazas formales, pero idealmente deberían ser 55.000 plazas por año que necesita el país, ¿verdad? Eso está implicando que lo que no se puede evitar, y yo creo que sería, yo lo considero ideal, que de una vez por todas volvamos a un impuesto que realmente ya estaba, que es el impuesto predial, el impuesto a la propiedad. Eso yo creo que al fin y al cabo las finanzas públicas requieren impuestos extraordinarios. Porque lo que yo veo, y el predial incluso puede ser manejado por las municipalidades, no como se está haciendo ahora. Le voy a dar en lugar de 8 o 10% a las municipalidades. Eso es una irresponsabilidad, porque antes de terminar el periodo presidencial, le entrega al otro como decía, es un regalo envenenado. Me encanta ese término, porque, bueno, yo lo traslado, todo esto se lo pasa a la municipalidad y el gobierno central, ¿verdad? ¿Quién va a asumir eso? O sea, que de una vez por todas, porque debe de haber la responsabilidad de conducir
evitar la evasión y la ilusión. Yo desde que empecé a estudiar, me dice, llevamos un montón, ¿no?, de años, que oía de los términos evasión y elusión. Y todavía aquí se sigue hablando de esos términos. Y no se decide nada al respecto. O sea, necesitamos, y hablé de las plazas, porque lo que necesitamos aquí es evitar también informalidad. Porque de eso depende mucho de que no haya los suficientes impuestos. Hay una informalidad tremenda en este país. Hay cantidad de gente, tanto los de mayores ingresos como los de menores ingresos, que evaden. O sea, aquí no hay eso de transparencia, de responsabilidad fiscal, de eso se está hablando mucho, pero hay que ponerlo en la práctica, porque si no, va a ser la de no terminar nunca más. Existen antecedentes que en muchos países latinoamericanos el predial es administrado por las municipalidades. Correcto. Y no por el gobierno central. Exacto. Alberto. Un país no puede desarrollarse si consume más de lo que produce, si importa mucho más de lo que exporta y si gasta mucho más de lo que ingresa, ¿verdad? Que es precisamente lo que hemos venido haciendo. Y si además crece a ritmos muy bajos. Entonces lo que hay que hacer es precisamente darle vuelta a esto. Tenemos que aumentar los niveles de inversión privada y pública y crecer a tasas de 5 o 6% sostenidamente en los próximos 30 años. Necesitamos, se dice rápido, y entonces hay que crear las condiciones para eso, para impulsar un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo con una visión compartida de mediano y largo plazo. Necesitamos reestructurar y refinanciar la deuda pública, pero también las municipales, de tal manera que tenga más márgenes de acción, porque el próximo gobierno no va a tenerlos, son muy limitados. Es importante entrarle pero de manera drástica, a la evasión y la elusión fiscal. Necesitamos además no pensar de que el Estado tiene que ser el gran inversor en todo. Hay soluciones privadas a problemas públicos y, dijéramos, los recursos que tiene el Estado en puertos, en aeropuertos, en zonas extraportuarias, en toda la parte logística, tiene que aprovecharse con asocios públicos privados y concesiones que nos permita precisamente aumentar los niveles de inversión, bajar y de crecimiento, pero al mismo tiempo bajar los costos, ¿verdad? Que significa producir, pero también transportar mercancías diversas, etcétera, tanto de importación como de exportación. Hay que rebajar los costos, hay que aumentar la productividad, hay que aumentar la competitividad. Y esto dicho, tenemos que incorporar al sector informal, a la formalidad, hay que liberar a los pequeños y a los medianos y a los informales del agiotismo, y eso pasa a abrir líneas de crédito, pero también entonces darle asistencia técnica e irlos legalizando e incorporándolos y demostrándoles las ventajas que tiene la formalidad. Es decir, se trata de una estrategia integral y el país ya no se puede dar el lujo de otra administración más, ¿verdad?, donde no se afronten estos problemas y no nos decidamos todos a transformar la economía y la sociedad. Esto pasa ciertamente por invertir más en temas de educación, sin lo cual no puede haber una transformación productiva y exportadora y entrar, dijéramos, a la economía del conocimiento si no le invertimos a la educación, y eso pasa por priorizar estos temas que son fundamentales para la construcción del futuro que necesita el país. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Yo he escuchado también algunas teorías de que el tiempo que necesitan para recuperarse las economías es aproximadamente el mismo tiempo que tomaron en deteriorarse, ¿verdad? O sea, no podemos buscar milagros de otro tipo de culturas o en otras regiones que no las tenemos en nuestro país. Entonces, esto requiere que también nosotros tengamos una visión de mediano y largo plazo. Este es un tema, amigos televidentes, que puede dar para muchos programas, no solo para uno. Quiero agradecer al licenciado Rafael Rodríguez Lousel
y al licenciado Alberto Arene, miembros del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica, que nos acompañaron esta noche con su experiencia en el área de las ciencias económicas para discutir un tema de tanta trascendencia como es este. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. Para nosotros es importante que ustedes nos den una retroalimentación sobre cómo estamos haciendo el programa y siempre se puede mejorar y con mucho gusto estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias. Les deseamos un buen saludo, que la pasen bien y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.